sajón y las distintas maneras que hay de hacer complementos del nombre en inglés. Bueno, el genitivo sajón, como algunos de vosotros sabréis y muchos no, es un mecanismo en inglés a través del cual nosotros podemos establecer una relación de posesión entre dos sustantivos. Entonces, en inglés, normalmente, ese genitivo, como su nombre indica, proviene de un caso antiguo, el caso genitivo, y se corresponde con un apóstrofe y una S unida a un sustantivo, pero no a cualquier tipo de sustantivo, sino solamente a aquellos sustantivos que indicaban persona, animal o expresión temporal. La traducción de ese apóstrofe con esa S al español se correspondería con la preposición de. De manera que si yo, por ejemplo, quiero decir la casa de Cristina, localizo el de, que se correspondería con nuestra apóstrofe y nuestra S, veo que a la derecha hay un nombre de persona, con lo cual eso quiere decir que puedo usar efectivamente el genitivo sajón, lo llevo adelante, ¿vale? Este no se pone y el otro sustantivo va al revés. El típico caso, ¿no?, que nos empieza a comer el talento porque desde que somos chiquititos ya empezamos a ver que hay cosas en inglés que realmente no son iguales que en español. Y ahí ya viene un poco el mito de pensar que los ingleses lo hacen todo al revés. Y en muchos casos, bajo nuestro punto de vista, sí que es cierto que lo hacen todo al revés. Pues bueno, el genitivo sajón solamente se puede adjuntar a aquellos nombres que indiquen, como os he dicho antes, muy importante, persona, animal o expresión temporal. Por ejemplo, la casa de Cristina, vemos que a la derecha tengo un nombre que está dentro de estas tres categorías, puedo usarlo. Si dijera, por ejemplo, la cola del gato, un puntito más de subida de nivel, porque vemos que a la derecha de la preposición de existe un nombre de animal, ¿vale? Gato. Entonces puedo hacerlo. Llevo gato hacia adelante y cuidado porque esto es la preposición en español de más el artículo el. Con lo cual, este artículo sí lo tengo que respetar, sí tiene que ponerse, ¿vale? Diríamos the cat y ahora nuestra preposición se correspondería con el apóstrofe y la S, the cats. Este nunca se pone y este aquí. Tail, ¿vale? Un caso de expresión temporal sería, por ejemplo, el periódico de mañana. Vemos que a la derecha de la preposición nuevamente está ese nombre que andamos buscando, que entra dentro de estas tres categorías, de una de las tres categorías, expresión temporal, pues entonces no hay problema. La coma con la S, que es la preposición de, pongo la expresión temporal a la derecha, a la izquierda, perdón, tomorrows. Este no lo ponemos, newspaper. Y ya tenemos los tres casos básicos donde podemos usar el genitivo sajón, ¿vale? Esto es importante que recordéis que solo y exclusivamente se puede hacer adjuntándolo a nombres que indiquen o que entren dentro de estas tres categorías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguien ahora podría preguntar, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo digo el profesor de matemáticas? Pues bien, en el caso del profesor de matemáticas vemos que existe la preposición de, pero que a su derecha en español el nombre que tenemos no entra dentro de ninguna de esas tres categorías. Sin embargo, curiosamente, os puedo decir que tanto el genitivo sajón, ¿vale?, como de matemáticas en este caso, con respecto al nombre al que complementan, hacen la misma función. Es una función adjetiva. Es decir, en todo momento no hemos dejado de hablar de distintas maneras de complementar al nombre. Lo que pasa es que en español lo tenemos esto pues muy superado porque ni siquiera pensamos en ello. Y cuando pensamos en ello es para suspender directamente, porque la mayoría de la gente suspende lengua. Pero bueno, vamos a intentar reflexionar un poco sobre ello. Si digo el profesor de matemáticas, o el profe de mates, siguiendo el razonamiento de antes, localizo la preposición que es de, y veo que a su derecha tengo un nombre, como decía yo antes, que no entra en ninguna de las tres categorías. No es persona,
no es animal y no es expresión temporal. ¿Qué hago entonces? Pues muy sencillo. Matemáticas es un sustantivo, ¿vale? Esto es un sustantivo que está complementando a otro sustantivo, ¿vale? Es una función, como os decía antes, adjetiva. Este sustantivo está ejerciendo una función adjetiva, porque realmente es el adjetivo el que se encarga de manera natural y en cualquier lengua de complementar al sustantivo. Sustantivo y adjetivo es el combo perfecto. Por ejemplo, vamos a dejar esto un momentito en stand-by. Si yo digo el gato negro, tenemos clarísimo que esto es un sustantivo y esto es un adjetivo, ¿vale? Negro es un sustantivo, es un adjetivo de color que complementa al sustantivo gato, ¿vale? Cuando yo tengo que pasar esto a inglés, la mayoría de los estudiantes tienen claro que el adjetivo precede al sustantivo, ¿vale? Donde yo digo el gato negro, en español, en inglés sería the black cat. Y nos quedamos tan tranquilos porque desde pequeñito allí la señorita de primaria ya nos insistía mucho en que el color se pone antes que la cosa, el color se pone antes que la cosa. Bueno, pues esto es así. Pero si os fijáis, ¿qué está haciendo negro? Negro, que es un adjetivo, me está diciendo una característica sobre el sustantivo gato. ¿Qué está haciendo aquí de mates? De mates, que es un complemento preposicional, lo que me está dando es información sobre el profe. Me está diciendo qué tipo de profe es. Lo mismo que negro me está diciendo qué tipo de gato es en cuanto a su pigmentación, ¿vale? Bien, pues ahora viene la magia absoluta, ¿vale? Esto, que es un complemento preposicional y que tiene exactamente la misma función que esto, ¿qué pasa en inglés? Tararí, tarará. Pues que se colocan exactamente en la misma posición. Donde yo digo the black cat, diría aquí the math teacher. Mira, el inglés es un idioma muy tonto realmente. Entonces, todo lo que es lo mismo básicamente va a ocupar la misma posición. Además, os digo desde ya que inglés es un idioma de posiciones, con lo cual, si a mí un complemento preposicional, un sustantivo o un genitivo sajón me está realizando la misma función con respecto al nombre, siempre va a ocupar la misma posición con respecto al nombre. ¿Ok? Bueno, pues esto es así. Esto es un breve tutorial donde os digo, más o menos, cómo podéis defenderos con cosas que normalmente se consideran, pues, errores de base, ¿vale? Si nosotros andamos fallando en ese tipo de cosas al principio de nuestra educación, en un segundo idioma, pues esto se convertirá en un vicio o en algo que no sabemos resolver para siempre, y no tiene por qué, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro para cada uno de vosotros, y si no, pues ya sabéis, venid a hacerme una visita.